de niños hasta abuelitos. Voy a, no sé si quieres que empiece a compartir o esperamos. Sí, por favor, si quieres, inicia, por favor, a compartir tu presentación. Listo. Ahí se puede ver la pantalla ya. Sí, señora, sí estamos visualizando tu pantalla. Listo. No me deja agrandar. Zuli, pero si vemos la imagen, ¿Ahora? Sí, Listo, perfecto. perfecto. Ahí ya está. Listo. Sí. Bueno, Doc, entonces me dices cuándo puedo empezar. Por respeto a nuestros asistentes y pues compartiendo este espacio, sí, Zuli, comencemos entonces nuestra charla. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar la charla, el enfoque global del cáncer de próstata. Entonces, como todos saben, un diagnóstico de cáncer, cualquiera sea su tipo, es crucial en la vida de los seres humanos. Para muchos es indicativo de una sentencia de muerte, a pesar de los avances en los tratamientos e intervenciones. Sin embargo, está demostrado que el cáncer tiene causas modificables y que muchos de los casos pueden prevenirse con comportamientos saludables, desde el inicio de la vida, claro. El objetivo de esta charla es aprender sobre la prevención y modificación de los factores importantes en la aparición de dicho cáncer y específicamente aprender sobre cómo realizar el tamizaje de cáncer de próstata. Entonces, este es el contenido que pues, llevaré para realizar la charla. Entonces, como definición, es un tumor maligno ubicado en la próstata, el cual se produce por el desarrollo de células indiferenciadas o malignas. Se ha incrementado en los últimos años debido a la mejoría de las técnicas diagnósticas, el aumento de la esperanza de vida y otros factores no tan conocidos que ya veremos más adelante. Desde el punto de vista patológico, el 90 a 95% de los casos pues son adenocarcinomas. En la próstata encontramos diferentes tipos de células, pero casi todos los cánceres prostáticos se van a desarrollar en las células glandulares. Que voy a poner el puntero, listo. Bueno, entonces, la próstata es un órgano fibromuscular y glandular que pertenece al aparato reproductor masculino con competencia en la función sexual, reproductiva y urinaria. Su función es la secreción de un líquido que contiene varios componentes, entre los cuales podemos destacar ácido cítrico, fibrinolicina y fosfatasa ácida, las cuales sirven como nutrientes para los espermatozoides y para realizar la licuefacción del semen. En cuanto a su anatomía, la próstata es la glándula anexa más grande del aparato genital masculino, tiene forma comparable con una nuez, más o menos de 4 por 3 por 2 centímetros y pesa aproximadamente 20 gramos. Como reparo anatómico, se encuentra detrás del pubis, anterior del recto y los paquetes vasculonerviosos que llevan parte de la irrigación a los cuerpos cavernosos del pene y debajo de la vejiga. Rodea el primer segmento de la uretra, justo debajo del cuello vesical, la uretra prostática en este caso. Y vamos a observar que tiene una forma de pirámide invertida. Entonces, en cuanto a su irrigación, es importante tenerla en cuenta, dado que algunos pacientes sintomáticos sangran y otros después de la resección prostática también pueden consultar por sangrado en orina. La irrigación arterial está a cargo de la arteria vesical inferior, pudenda interna y rectal medio. Y la irrigación venosa drenan desde la próstata al plexo periprostático, conectado pues, con la vena dorsal profunda del pene y
las venas ilíacas internas. En cuanto a la inervación, pues como sabemos, los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos son los encargados de dicha irrigación. Entonces aquí vamos a ver la distribución y división zonal de McNeil, que es la distribución que se usa para dividir las 4 zonas de la próstata más la uretra. Entonces vamos a encontrar la zona periférica, central, transicional y el estroma fibromuscular anterior, siendo la zona periférica donde se origina el 70% de los casos de cáncer, razón que muestra la importancia de examinar la glándula a través del tracto rectal. El 20% se encuentra en la zona de transición y el 10% restante en la zona central. Entonces, es por esto que pues, con el tracto rectal se puede tocar la parte periférica de la próstata. Bueno, entonces, ¿cómo podemos recordar? El acino es la unidad funcional de la próstata. Está compuesto por elementos epiteliales y estromales separados por una membrana basal. En el acino predominan las células glandulares, que es el sitio donde se produce el antígeno prostático, y la fosfatasa ácida, que se mezclan pues, con el líquido de la eyaculación. Estas células van a depender de la acción androgénica, y si recordamos, en la próstata encontramos diferentes tipos de células, pero casi todos los cánceres prostáticos se desarrollan en las glandulares. Es por esto que se usa el antígeno prostático para medir la cantidad de células glandulares que podrían estar produciendo como mayor cantidad de antígeno por la multiplicación excesiva en la próstata. Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología, pues a nivel mundial, es una patología importante en la salud pública, tiene alto impacto mundial, y es por esto que el conocimiento y manejo de la enfermedad deben ser pues, del dominio de todo médico general. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, encontramos que es una de las neoplasias más frecuentes a escala mundial y se estiman 307.000 muertes en el mundo. Entonces aquí podemos ver, pues es mucha su incidencia a nivel mundial. En Colombia ocupa el primer lugar de la incidencia en cáncer en hombres y el segundo lugar de mortalidad por cáncer en la población masculina. Entonces vamos a encontrar entre 6.500 a 8.000 casos nuevos al año, tiene mayor incidencia pues, en los hombres mayores de 60 años, el riesgo acumulado de tener cáncer de próstata antes de los 75 es de 4.3%, y podemos, pues se conoce que aproximadamente hay 2.400 muertes anuales. Entonces, en este mapa podemos ver la incidencia de cáncer de próstata por departamentos. Entonces, el color azul oscuro es donde tiene mayor incidencia, que está ubicado pues, en la región Caribe, en Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, pues también es azul. El siguiente azul pues más oscuro, y acá podemos ver Bogotá. Pues si vemos en estas zonas es donde más se encuentran personas de raza negra, pues excepto Bogotá obviamente, y ya ahorita más adelante veremos pues que la raza negra es un factor de riesgo, entonces se relaciona esta incidencia pues por la raza negra. Y lo mismo, la mortalidad la podemos ver en azul oscuro, que está pues más marcada en Atlántico, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, San Andrés y Bogotá, pero Bogotá siempre va a ser es porque hay mayor población. Y pues también se asocia que las personas de raza negra muchas veces no tienen acceso a salud, y es por esto pues que es diferente su manejo respecto a las otras personas. En cuanto a la oferta de servicios en nuestro país, un factor importante es la respuesta pues, apropiada del sistema de salud a los pacientes con la patología. En Colombia la distribución predominante de especialistas en urología se encuentra en los grandes centros urbanos. De la misma manera, la disponibilidad de radioterapia suele estar enfocada en estos centros, y normalmente los centros de referencia privados también pues tienen esto, haciendo que las comunidades pequeñas tengan disminución de esta oferta de salud, lo cual impacta directamente sobre la expectativa de vida y el manejo adecuado de la patología. Entonces, acá podemos ver que las capitales principales son las que más tienen como disponibilidad de urólogos por departamento, y
las pequeñas ciudades o pues las ciudades no tan principales tienen menor disponibilidad. Listo. Entonces ya en cuanto a la etiología, sabemos que el cáncer prostático es una enfermedad multifactorial. Antes de ver los factores de riesgo, recordemos que el crecimiento y maduración del epitelio prostático depende de los niveles periféricos de testosterona y de la conversión de la misma a dihidrotestosterona por medio de la enzima alfa-5 reductasa. Dentro de la célula prostática, la dihidrotestosterona se liga al receptor de andrógeno y forma el complejo dihidrotestosterona receptor androgénico. Este va a interactuar con secuencias de ADN específicas, lo que van a hacer que se altere la regulación celular, lo cual finalmente nos va a producir el cáncer prostático, el crecimiento clonal de una célula epitelial alterada en su genoma. Entonces ahora sí, pues nos vamos a enfocar en los factores de riesgo. Sabemos que el cáncer de próstata es de etiología multifactorial. Los factores de riesgo son un punto clave en la enfermedad. Respecto a la edad, el cáncer de próstata tiene una de las relaciones más fuertes entre la edad que cualquier neoplasia maligna humana. Aunque la incidencia general es muy baja en los jóvenes, algunos sugieren que en hombres más jóvenes puede estar aumentando a nivel mundial. Pero en estos momentos, la edad promedio de aparición de cáncer prostático entre los 65 y 74 años. También en los estudios epidemiológicos hace muy evidente la mayor propensión a desarrollo de cáncer de próstata en individuos afroamericanos que en aquellos de raza blanca, dado que en ellos se encuentran niveles séricos elevados mayores pues, de testosterona, también relacionado con factores dietéticos. Adicionalmente, algunos no tienen acceso a pues, atención en salud. Entonces, la raza negra y la edad es súper importante como factor de riesgo. Listo. Un factor de riesgo muy importante para padecer cáncer de próstata es tener antecedentes familiares. Se ha evidenciado que el riesgo se incrementa hasta 3 veces en relación con la población en general y este riesgo aumenta entre más familiares de primer grado hayan padecido la enfermedad y entre más jóvenes hayan sido al momento del diagnóstico. Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de mama también tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata, dado que los factores genéticos, especialmente las mutaciones de la línea germinal en los genes de reparación del DNA, por ejemplo en el BRCA2, parecen desempeñar un papel importante en el desarrollo de ciertos cánceres de próstata y pueden estar asociados con una enfermedad más agresiva. También la dieta es muy importante como factor de riesgo. Entonces aquí voy, entonces, en la literatura se encuentran muchas investigaciones sobre la dieta como factor de riesgo del cáncer de próstata, pero básicamente en cuanto a la grasa animal, una dieta rica en grasas animales, especialmente las carnes rojas, está asociado con una mayor o un factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de próstata. Respecto a las verduras, una dieta baja en verduras puede ser otro factor de riesgo de cáncer de próstata. Se cree que la ingesta de soya, dado que tiene fitoestrógenos, que son compuestos vegetales de origen natural, que tienen actividad similar al estrógeno, pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata. Estos se encuentran en la soya y por eso se cree que los asiáticos tienen como un factor protector por la alta ingesta de soya. En los ácidos grasos omega 3 y aceite de pescado, se cree que la alta ingesta o los niveles altos de ácido graso, como los que se encuentran en el aceite de pescado, se asocian con un mayor riesgo de cáncer de próstata de alto grado, clínicamente significativo. Y el café, el aumento de su consumo parece ser un factor protector y tener pues un menor riesgo de cáncer de próstata letal o metastásico. Hay muchas investigaciones respecto a la dieta, pero estos son como los principales que nosotros
creo que consumimos con el día a día. Es conocida la capacidad cancerígena del tabaco. En el cáncer prostático no se ha descrito un aumento de la incidencia, pero sí que puede generar mayores tasas de muerte. Respecto a la obesidad, se cree que la resistencia a la insulina producida por la obesidad lleva a una elevación de la hormona, lo cual, dado su capacidad anabólica, podría estar generando desarrollo de cáncer o finalmente su progresión. Entonces hay unos factores de riesgo que son modificables, que en este caso dieta, obesidad y tabaco, son muy importantes y es por eso que es importante crear conciencia en los pacientes, familiares, amigos, sobre estos 3 factores que podemos modificar con estilos de vida saludable para ayudar a reducir el riesgo de presentar cáncer de próstata y muchas enfermedades adicionales. Listo. Entonces, en cuanto al tamizaje, se recomienda la tamización de oportunidad como estrategia de detección temprana del cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años, asintomáticos que acudan a consulta médica por diferentes causas. Por eso se llama tamización de oportunidad. O sea, cuando llega un paciente a una consulta médica de rutina, de crónicos, por diabetes, hipertensión, o inclusive en los servicios de urgencias también se pueden recomendar este tipo de estudios complementarios preventivos. Entonces, todos los hombres mayores de 50 años asintomáticos se debe indicar antígeno prostático específico y tacto rectal con una frecuencia no inferior a 5 años. O sea, idealmente cada 5 años. Listo. Entonces, cuando vamos a hacer la parte de la historia clínica, es importante conocer que generalmente los pacientes con cáncer de próstata no tienen síntomas, pero es posible encontrar síntomas de prostatismo, disuria, poliaquiuria, sensación incompleta de vaciado, urgencia miccional. Hay un cuestionario que se llama IPSS de la Asociación Americana de Urología y que incluyen preguntas sobre estos 7 síntomas urinarios que podríamos usar como ejemplo para hacer dirigir el interrogatorio del paciente. En cuanto a la sintomatología, estos son los puntos ideales que debemos interrogar. El dolor que ocurre por la retención urinaria, por la obstrucción prostática, es muy doloroso. Normalmente los tumores en el tracto genitourinario generalmente no causan dolor, a menos que estén obstruidos o que se extiendan más allá del órgano principal. Por lo tanto, cuando el dolor se asocia a los cánceres genitourinarios, es una manifestación tardía y un signo de enfermedad avanzado. En cuanto a la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, los pacientes suelen consultar al servicio de urgencias porque se asustan al ver la orina con sangre y también tienen miedo de sangrar excesivamente. Entonces la hematuria no debe ser ignorada. En los adultos se considera como un síntoma de malignidad urológica mientras no se pruebe lo contrario. Pero realmente no es usual este síntoma como presentación. Respecto a la nicturia o poliuria nocturna, que es la evacuación frecuente de la vejiga en la noche durante los periodos de sueño y que supera las 2 micciones, puede tener varias causas, pero para el caso de la sintomatología sugestiva de cáncer de próstata, puede ser secundaria al crecimiento de la próstata y la obstrucción del tracto urinario. Sin embargo, también es frecuente en hiperplasia prostática benigna o en otras patologías, por eso es muy importante realizar adecuadamente su estudio. Los síntomas obstructivos hacen que los pacientes con alteraciones en la próstata noten gradualmente la disminución de la fuerza cuando orinan, en el calibre del chorro y también que tengan el chorro intermitente o que goteen al final. Todos estos síntomas pueden ser por alteración por la próstata cuando oprime la vía urinaria, por el cambio de su tamaño. En los antecedentes familiares es muy importante su interrogación porque debemos conocer detalladamente qué familiares cercanos tuvieron cáncer de próstata, porque ya sabemos que es un factor de riesgo
importante. En cuanto a los antecedentes médicos o personales, también son igualmente importantes, dado que muchos medicamentos que cambian la función urinaria o la función sexual, por ejemplo, marihuana, alcohol, nicotina, las prostaglandinas, la histamina, furosemida, el diazepam, algunas causan incontinencia o alteración en la micción. Y por otro lado, hay medicamentos que causan retención urinaria o síntomas obstructivos. Por ejemplo, el nifedipino, el diazepam. También el consumo de alcohol y tabaco son hábitos relacionados con patologías urológicas y algunas formas de cáncer como factor de riesgo. Las alergias también hay que indicarlas por alergias a medicamentos o sustancias que puedan generar reacciones en el sistema urinario, y también recordar que se debe estar pendiente de aspectos como la raza, realización de biopsias previas, realización de cirugías previas en el tracto genitourinario en el hombre. Listo. Entonces, en el examen físico, el tacto rectal es lo más importante en los pacientes para el tamizaje de cáncer de próstata. Entonces, antes de iniciar el examen, es recomendable tener en cuenta que es necesario explicarle claramente al paciente en qué consiste el procedimiento, hacerle saber que no es doloroso, aunque puede sentir molestia, y que no sangrará ni le causarán lesiones. Posteriormente, hay que emplear guantes pues, en ambas manos, lubricar adecuadamente el dedo índice con vaselina, glicerina o lidocaína, y debe acomodarse el paciente en la posición adecuada y pues garantizarle privacidad. Entonces, estas son las posiciones que podemos elegir. Podemos pedirle que se ubique de pie e inclinado hacia adelante, con los brazos apoyados sobre la mesa de examen, o también acostados sobre la mesa en posición fetal o en decúbito supino. Posteriormente, debemos realizar la postura de guantes en ambas manos, y cuando ya el paciente se encuentre en la posición escogida por el examinador y relajado, ya pues se procede a realizar el procedimiento. Inicialmente lo que debemos hacer es realizar la inspección pidiendo que haga fuerza. Se usa las horas del reloj para describir las lesiones si se llegan a encontrar en el ano, y posteriormente se debe lubricar el dedo índice, que es con el que se va a realizar el tacto rectal. Antes de introducirlo, se debe realizar el ano también pues lubricado con el fin de evitar que le duela, y pues con la manipulación de la introducción del dedo. Entonces, cuando ya vamos a proceder a realizar el examen, se le debe informar al paciente que ya iniciará el examen. Se le va a pedir que puje para relajar el esfínter externo. Cuando ya se relaje, se va a introducir la primera falange del dedo y se va a pedir al paciente que apriete el dedo para verificar el tono del esfínter. Después se va a continuar el examen advirtiendo al paciente que va a ser normal si siente la necesidad de realizar deposición, y debemos realizar el examen correcto de todas las paredes del recto, realizando un barrido en contra de las manecillas del reloj, buscando anormalidades como heces impactadas, úlceras, tumoraciones, y posteriormente se desliza el dedo hacia abajo a lo largo del surco medio hasta llegar a la superficie posterior de la próstata. Ellos pueden sentir ganas de orinar, debe pues indicarse que es normal. Ya después, cuando llegamos a la superficie de la próstata, se debe identificar los lóbulos laterales, el surco medio, y los recesos prostáticos laterales. Debe valorarse la simetría, la homogeneidad, la delimitación y la consistencia, que debe ser cauchosa y no debe doler. A veces pues es difícil saber cómo debe sentirse la próstata normal. Entonces, en la literatura dice que debe sentirse como tocando la región tenar, pero flexionándola contra el quinto dedo, el primer dedo contra el quinto dedo. Entonces, esta pues es la consistencia que debe tener la próstata. Adicionalmente, pues cuando se retira el dedo del recto, debe visualizarse las heces, que no haya sangre o algún otro cambio pues en
que quede en el guante. Entonces, de esta manera, cuando ya deslizan el dedito, se puede palpar la parte periférica de la próstata. Bueno, entonces en cuanto al antígeno prostático, es una glicoproteína. Bueno, durante la misma consulta donde que se realiza el tacto, es necesario indicar al paciente la prueba del antígeno prostático específico. Es claro que con debilidades o no, el antígeno prostático y el tacto rectal son las pruebas más confiables que existen actualmente y que ofrecen posibilidades de atender oportunamente los casos pues de próstata diagnosticados tempranamente. Y pues los tratamientos van a resultar mucho más eficaces que en los estadios avanzados. Entonces el PA es una glicoproteína que pertenece a la familia, las calicreínas, producida principalmente por la próstata. Es un marcador órgano específico, pero no cáncer específico, y su función es la licuefacción del coágulo seminal. Es la piedra angular de la detección temprana, diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata. Y nos ayuda en la información pronóstica y ayuda a definir las opciones terapéuticas. Cuando el PSA está elevado por encima del rango pues, para la edad de cada paciente, pues se toma también 4 nanogramos sobre decilitro, o se ha aumentado más de 0.75 nanogramos mililitro durante un año, o hay una normalidad palpable preocupante en el examen físico, es cuando debe remitirse para el urólogo para la realización de la biopsia prostática. Debemos recordar que el antígeno prostático se eleva por otras causas, no necesariamente por cáncer de próstata. Entonces se eleva en cáncer de mama, carcinomas de células renales, cáncer de ovario, neoplasia suprarrenal, patologías urológicas, prostatitis, cistitis, cirugía del tracto urinario reciente, y debemos recordarle a los pacientes que el tacto rectal no incrementa el antígeno prostático, porque esto es una creencia que tienen los pacientes. Entonces, debido a que hay otras elevaciones, otras razones por las que se eleva el antígeno prostático, empezaron a usar otros biomarcadores en el diagnóstico del cáncer de próstata. Para nombrarlos están relación PSA, libre PSA total, densidad de PSA y la velocidad de PSA. Sin embargo, estos biomarcadores no han logrado disminuir el número de biopsias innecesarias y pues sigue siendo el PSA y el tacto rectal los elementos que utilizamos para hacer el tamizaje del cáncer de próstata. Entonces, pues para llevar esta como un cuadro resumen, cuando tenemos el resultado del primer PSA en un paciente, hay dos opciones, normal o anormal. Entonces, si es normal, seguimiento clínico periódico, pues con frecuencia según el riesgo de cada paciente. Y si es anormal, se va a repetir el antígeno prostático dentro de 6 meses, idealmente en el mismo laboratorio. Y si persiste normal o hay evidencia de hallazgos positivos de la palpación de la próstata, la conducta es remitirlo al urólogo pues, para realización de biopsia prostática. Entonces, hombres menores de 50 años, mayores o igual a 50 años. Si tienen síntomas, entonces se debe hacer diagnóstico clínico con PSA tacto rectal. Si el hombre es mayor de 50 años y no tiene síntomas, se debe realizar la tamización de oportunidad, que es la tamización que vamos a hacer cuando van a consulta por cualquier otra razón y se les indica que debe realizarse cada 5 años el tacto y el antígeno. Y si los hombres que consultan son menores de 50 años, están asintomáticos y no tienen factores de riesgo, se hace seguimiento de paciente sano, pero si tienen factores de riesgo, se debe hacer el seguimiento mediante pues, el tamizaje. Entonces ya pues cuando encontramos el PSA elevado, se debe remitir al urólogo. La biopsia transrectal es el gold estándar del diagnóstico de cáncer de próstata. Normalmente se toman 6 puntos de biopsias en la cara lateral o periférica de la próstata. Sin embargo, cuando las biopsias salen negativas y existe alta sospecha, se debe tomar otra biopsia en la zona transicional, que es la que está como más centrada. Debemos saber que hay unas complicaciones cuando se realiza la biopsia,
pues en caso de que los pacientes consulten al servicio de urgencias o la consulta, pues por alguna de estas complicaciones. Es esperable, a veces pasa sangrado en el sitio de la biopsia, que se encuentre sangre en el semen, que puede persistir durante unas semanas después de la biopsia, sangre en la orina, pero pues un sangrado menor. Pero ya si hay patologías o pues si ya hay hallazgos como obstrucción vesical, una infección de vías urinarias o bacteremia, pues ya deben ser pues, ingresados para hacer su manejo adecuado. Hay otras imágenes que pues, se suelen pedir en cáncer o en sospechas de cáncer de próstata. La gamografía ósea se debe realizar obligatoriamente en pacientes con un PSA mayor de 10. Esto es porque los mayores casos metastásicos de cáncer de próstata son a hueso. Entonces, es por esta razón. La TAC abdominal tiene una sensibilidad baja y pues no es posible detectar la invasión microscópica. Entonces, esto es más útil para medir diámetros de los ganglios linfáticos. En cuanto a la resonancia magnética, tiene baja sensibilidad para detectar extensión extraprostática del carcinoma. Entonces, puede ser útil en la planificación del tratamiento pues, de algunos pacientes de bajo riesgo. El PET scan tiene buena especificidad para las metástasis ganglionares, pero una sensibilidad muy variable entre el 10 y el 73%. Entonces, esto ya es más pues, clasificación histopatológica, pues que ya lo suelen hacer pues para mirar qué tratamiento van a usar. Entonces se correlaciona estrechamente con el curso clínico y el comportamiento del adenocarcinoma de próstata. Entonces, la clasificación de Gleason expone el grado de diferenciación celular encontrado en el estroma prostático. Entonces, lo que se hace es una puntuación realizando dos sumas. Entonces, cuando hacen pues, la visualización histológica y encuentran las células que más se encuentran están ubicadas en el grado 3, entonces ese es el primer número de la suma. Y si la siguiente más encontrada está en el grado 2, entonces se suma 3 más 2 igual a 5. La suma mínima pues va a ser 2, porque si ambas están en grado 1, va a ser 2. Y la suma máxima va a ser 10, porque si ambas están en grado 5, 5 más 5, 10. Entonces la suma de 2 a 7 es una pues, neoplasia como no tan diferenciada, y la suma 8, 9 y 10 es una neoplasia altamente agresiva. Entonces, si solo ven, recuerden que pues que la suma la deben hacer de 2, porque esto era un poco confuso en la literatura, pues no en todos lados se explicaban bien, sino que a veces los pacientes llegan con la clasificación. Entonces, por esto es importante conocer la clasificación. En cuanto a la clasificación de los estadios del cáncer de próstata, usamos la clasificación TNM, que es la que conocimos pues, usualmente en las clasificaciones de los cánceres. Entonces la T, tumor primario, la N, ganglios linfáticos regionales, y la M, metástasis a distancia. Entonces, acorde a cada característica, pues se da la puntuación respecto de cada categoría. En la estadificación, usan la mezcla entre TNM, antígeno prostático, y Gleason. Como les digo, esto se usa más que todo en cuanto a la clasificación oncológica de la patología, y estas tablas se pueden encontrar fácilmente en internet y pues no es necesario aprendérselas. La nueva clasificación para carcinoma localizado, sugerida por la NCCN, es la que nos ayuda en el momento del tratamiento. Entonces, dependiendo del riesgo, se escoge la categoría adecuada de tratamiento, y como veremos en la siguiente diapositiva, el tratamiento varía dependiendo del estadio del riesgo del paciente. Entonces podemos encontrar quirúrgica, radioterapia externa conformacional, braquiterapia, hormonoterapia, vigilancia activa y observación. Como aspectos generales, el quirúrgico se realiza por pues la prostatectomía radical en pacientes con expectativa de vida de 10 años o más, con un tumor no palpable de bajo grado o intermedio en la escala de Gleason y confinado a la próstata.
Generalmente estos son los aspectos principales en cuanto al tratamiento quirúrgico. En cuanto a la radioterapia, los candidatos son los tumores con T1 o T2A, bien o moderadamente diferenciados, un Gleason menor a 7, sin metástasis ganglionar, un nivel sérico de PSA menor a 15, y es la mejor opción en mayores de 65 años. En cuanto a la quimioterapia, el candidato principal es el cáncer de próstata en aquellos pacientes que tienen un estadio avanzado, adicionalmente refractario a terapia hormonal, porque como sabemos, el cáncer de próstata es respondiente a terapia hormonal y adicionalmente depende de la producción de testosterona, o sea, es dependiente de los andrógenos, entonces normalmente algunos cánceres de próstata responden a la terapia hormonal. Sin embargo, cuando esto no sucede, es necesario aplicar la quimioterapia. Entonces, ahí, con estas situaciones, podemos hacer un breve resumen a las situaciones a las que nos podemos enfrentar. Yo no sé si, pues, se puedan activar micrófonos para si alguno quiere participar en las situaciones. Claro, Doc, en este momento, bueno, tenemos preguntas. ¿Quieres que realicemos las preguntas o comenzamos con las situaciones? Aquí están en el chat. Sí, señora. Ah, ok. Entonces, pues no sé si las hacemos al final o... Listo. Porque listo, si al final. Listo. Bueno, listo. Entonces, entonces la primera situación sería un hombre de 49 años o menos, asintomático y que no tiene evidencia de factores de riesgo a la evaluación. Bueno, entonces en este caso lo que haríamos es pues continuar la consulta normal de paciente sano. Recordemos que menores de 50 años asintomáticos, pues no es necesario iniciar con el tacto rectal ni con el antígeno prostático. ¿Listo? Entonces estas situaciones son muy importantes. A pesar de que no tengan otro tipo de factores de riesgo. Sin O sea, evidencia. de pronto que hayan otros factores de riesgo que presionen mucho a hacer. Este es sin evidencia, ¿listo? O sea, un hombre totalmente sin factores de riesgo, que ustedes los indaguen, que no sea de raza negra, que no, pues obviamente la edad no, en este caso no, que no tenga familiares cercanos con cáncer, que son como los factores más fuertes en el cáncer de próstata. Se hace consulta normal de paciente sano, ¿listo? Entonces, la situación 2, un hombre de 48 años o menos asintomático, pero con factores de riesgo como raza negra, antecedente de cáncer de próstata, de uno o varios familiares, de primer o segundo grado. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Entonces, en este caso, exacto. La conducta, ¿alguien activo? ¿No? Sí, señora, que decía que sí, tacto, por los factores de riesgo. Exacto. Entonces, en este caso, tacto y PSA, acuérdense pues, que van de la manito. Entonces, si el PSA es anormal o hay hallazgos positivos en el tacto digital rectal, debe ser remitido a urología pues, para la solicitud de la biopsia prostática. ¿Listo? Situación 3, hombre de 49 años o menos, sintomático. Doctora. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo para los que nos están escuchando ahí, el doctor Osa. Doctora, tengo una pregunta con relación, es la siguiente. Sí, señor. Un paciente o una persona que se haga la vasectomía
a los 50 años, ¿el riesgo de cáncer de próstata disminuye o no sirve para nada? Pues obviamente que sí, sirve para otras cosas, pero en el caso de esa cirugía, eh, el riesgo de cáncer de próstata ayudaría. Listo, entonces recuerdo, bueno, no sé si estuviste desde el inicio, pero yo explicaba que que el cáncer de próstata es dependiente pues de la testosterona, de la hidrotestosterona, de la conversión y todas estas, digamos que las células que se empiezan a replicar, que son las glandulares, están ubicadas específicamente en la próstata. Entonces, realmente, pues vienen siendo como dos situaciones diferentes. Pues la vasectomía no altera como la posibilidad de desarrollar o de proteger cáncer de próstata, no, porque pues las estructuras son totalmente diferentes. Gracias, Dos. Aclarado. Dot, a título personal, aprovechando pues de una vez, vamos a hacer la pregunta y la consulta de urología. Espero que me entienda. Sí, señor. En la actualidad estoy tomando alfuzucina. Hablé con mi especialista y él me dijo que era de por vida. No estoy asustado. Yo me siento bien, hago mis funciones en la parte de ejercicios, como bien, pero de verdad de que a ratos me molesta ese tratamiento que lo traigo más o menos de 5 años atrás. Gracias, Dot. Listo, pues igual en la hiperplasia prostática benigna, pues ese es algo, digamos que es diferente al cáncer de próstata. Sin embargo, la hiperplasia prostática sí causa muchos síntomas que son molestos para los pacientes. Entonces, obviamente, pues el hecho de que a uno le digan que debe tomar un medicamento de por vida, pues es algo difícil. Sin embargo, sabemos que los beneficios de esta toma de este medicamento, pues va a ser mejor para ti, pues en cuanto a la calidad de vida. Realmente en la hiperplasia prostática se mide mucho la calidad de vida de los pacientes y pues obviamente sí, entiendo que el medicamento que te digan que es por siempre es algo complicado, pero va a ser muy beneficioso para tu salud y tu calidad de vida. Si me permites, puedo agregar algo. Bien conozco a Alden. A Alden lo conozco hace menos de 2 días. Estuvimos, bueno, no se puede decir que face to face, pero sí, hemos estado en contacto porque estamos participando en un curso los dos con otro grupo grande de la universidad. Yo le voy a dar, qué bueno que estés, Alden, y que de verdad hagas tú una consulta. Excelente que hayas hecho, Zuli, estas situaciones. Esto enseña un curso para todos, para médicos, no médicos y para todos. Primero, el enfoque que le has dado a la charla, a la conferencia. Un enfoque de verdaderamente lo que es la próstata, sin irte para tratar al personal digamos, que anda caminando por toda la ciudad, ¿no? Sino lo que debe conocer cualquier persona, ¿cierto? Eso te felicito. Y el enfoque de prevención y tamizaje, y sobre todo el tamizaje, y estas preguntas que están surgiendo. Yo le voy a contestar a alguien que yo tengo una situación muy particular. Yo soy prostatectomizado, ¿no? Transuretal, hace varios años. Y ahora estoy con la sintomatología porque me volvió a crecer la bendita próstata. O sea que tengo hiperplasia de próstata, ¿no? Y llevo meses tomando tamsulusina, ¿no? Eso es y me dijeron prácticamente que si no soy de cirugía, si no estoy de cirugía, tengo que seguirla tomando. Entonces, y no me preocupa, te contestaría lo mismo a Alden, no te preocupes por eso. Y al que hizo la pregunta de la vasectomía, no me acuerdo cuál fue el doctor o el que la hizo. Ah, no, fue mujer o no, hombre, bueno, no me acuerdo. Un hombre. Un hombre, despreocúpese.
Por favor, qué buen método de fertilidad y sin preocuparse de nada. Y lo otro que se agregaría yo es esto. Nuestra cultura da a que el examen o los procedimientos para investigarle a uno cáncer de próstata o próstata grande son hartos con la bendita tacto rectal. Pero esos exámenes, bien lo has dicho tú, Gold Standard, tacto rectal y PSA. Pero es que la gente se está haciendo ahora es el PSA y no se hace el tacto rectal. Eso es terrible. Y no se hace el tacto rectal, como hablamos los médicos, entre nosotros, sobre todo los hombres, y me disculpan las damas, es que eso de la violadita, la violada es harta. Eso es muy aburrido, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de 3 veces y eso es muy aburrido. Pero no, en manos expertas eso es muy rápido, no tiene nada que ver. Y me dicen los urólogos expertos, ya te había dicho al principio, antes de que empezara la reunión, que me apasionó la próstata siempre y prácticamente era el que daba el diagnóstico. Todo el mundo me mostraba las biopsias de los patólogos en el departamento porque aprendí mucho de eso y tengo buena visibilidad. El microscopio me favorece bastante para hacer ese tipo de diagnóstico. Entonces, ese comentario es feo, ¿no? Lo de la violada, pero también hay otro comentario que dicen a uno, es que entre los médicos, en los mismos médicos del hospital, como para ponerle un poco de jocosidad a la reunión. Y además te felicito, ¿tú eres uróloga? Era mi pregunta, Zuli. Tú no eres uróloga, pero manejas esto de verdad como cualquier uróloga y el aprendizaje que nos están dando a todos es como si tuvieras una experiencia impresionante. Yo soy de la época en que no había urólogas ni había ortopedistas, pero me tocó, en mi cirugía, me tocaron 2 urólogas con un urólogo y hay mujeres ya urólogas, pero por favor, te recomiendo la especialidad, te la recomiendo porque tienes el porte, la talla y la verdad que era para poder ser uróloga y tranquilizar a cualquier persona que se quiera hacer este examen. Entonces, entre nosotros comentábamos esto, entre los médicos en el comedor. Caramba, me está molestando la próstata, caramba. Y molestar la próstata es la bendita nocturia, que son los mismos hijos de uno que le dicen, mi papá se está levantando más de 3 veces en la noche. Y entonces, y como tenía hija médica, papá, en el desayuno, ya estás prostático. Y que le digan a uno eso, bien, pero como bien decías tú, levantarse de noche no quiere decir que tenga uno ni cáncer de próstata ni hiperplasia de próstata. Pueden ser muchos factores. Pero sigo con el cuento, para allá que lo vamos jocoso, porque indudablemente es darles el detalle. Y entonces comentábamos entre nosotros ahí. Entonces llegó uno muy simpático que infortunadamente murió de cáncer gástrico y no de próstata, pero lo operaron de la próstata, ¿no? Antes de tener el diagnóstico. Mira cómo es la vida. Se murió de cáncer gástrico y lo operaron de la próstata en el hospital. Y entonces dice él mismo, es que lo recuerdo ver en el comedor. Y entonces, oye, qué artera eso, me toca ese examen de la próstata porque la tengo grande. Eso sí, la sintomatología es de pura grande. Y dice él mismo, lo que pasa es que ya revisé los urólogos del departamento. Los urólogos del departamento de urología son como 5. Pero yo creo que el que tiene más dedo grande es Sotano. Mejor, porque no buscamos al más bajito y el del dedo más delgado. Para que se den cuenta lo que pensamos los médicos de ese mismo examen. Sigue adelante. Está preciosa tu reunión. Sigue. Sí, listo. Bueno, entonces voy a seguir primero con con las situaciones, pues para terminar de aclarar si alguno de los presentes tiene alguna situación similar. Entonces, la tercera situación es hombre 49 años o menos, pero sintomático. Entonces, en este caso, ya que tiene síntomas, deberíamos hacer tacto rectal y solicitar el antígeno. Lo mismo de siempre. PSA normal o hallazgos positivos en el tracto digital, remisión a urología para los estudios adicionales. Situación 4. Hombre de 50 años o más que manifieste síntomas como urgencia para evacuar, pujo, tenesmo vesical, nicturia, disuria o ardor al orinar, que el calibre del chorro disminuyó, que hay sangrado en la orina, que tiene dolor en el área pélvica o pues sangrado del esperma. Lo mismo
Siempre que hayan síntomas y pues más en mayores de 50 años, realizar tacto rectal, PSA, remisión a urología, en dado caso pues de que esté alterado alguno de estos dos resultados. Esta es importante porque realmente los hombres, pues entre los hombres, como decía el doctor Osa, es casi que un mito el tacto rectal. De hecho, los jóvenes o personas, pues compañeros durante la carrera, siempre dicen que cuando lleguen a ese momento, como si fuera, mejor dicho, lo más trágico. Entonces esto es importante porque si un hombre tiene más de 50 años pero está asintomático, es totalmente necesario ofrecer la tamización de oportunidad, que es la realización del tacto y del antígeno cada 5 años, pues para hacer la prevención adecuada del cáncer de próstata. Así no tenga ningún síntoma, después de los 50 años es necesario hacerlo. O sea que si ya tienen 60 años, ya deberían llevar 2 PSA mínimo y pues 2 tactos rectales. Perdón, están todavía no. Entonces, yo vi en el grupo, en el chat, una pregunta que dice que si, ya que la prueba es dolorosa, es conveniente tomar un analgésico minutos antes de la prueba. La prueba no es dolorosa, o sea, no duele, no los van a obligar, pues obviamente uno espera que el paciente esté tranquilo, que esté relajado para poderla hacer. No va a doler. Lo único es que, pues, obviamente a nadie pues, le va a parecer muy divertida esta prueba, pues con toda razón, pero no duele, entonces realmente no es necesario tomar el analgésico. Con la lubricación del dedo y como les explicaba, pues en ocasiones es recomendable aplicar la lidocaína, que es un anestésico local, para, pues, en la región anal para que no duela. Entonces no es necesario tomar nada porque eso no va a doler y por mucho le va a quedar una molestia 10 minutos, pero no es nada doloroso. Otra pregunta es, después de la primera examen, ¿cada cuánto se debe hacer el examen? Entonces, si el primer examen tiene un antígeno prostático alto, recordemos que en 6 meses debemos repetir el antígeno, preferiblemente en el mismo laboratorio, para pues evaluar que el antígeno sí esté elevado. En este caso, se debería remitir al urólogo para hacer la biopsia. Pero si es una persona sana o sin síntomas, el tamizaje de oportunidad debe hacerse cada 5 años. Obviamente, si presenta síntomas, pues ya deben consultar para realizar pues, dichos exámenes, pero si es una persona sana, cada 5 años estaría bien. Otras preguntas. Dice, ¿mito o realidad que el orinar sentado reduce el riesgo de cáncer? Pues en realidad yo creo que es mito porque pues la etiología o el desarrollo del cáncer no depende, mejor dicho, depende de factores hormonales, depende de factores genéticos, depende de la edad, de la raza, y que pues estas cosas no van a cambiar al orinar sentado. Pero pues hay lugares que dicen que es recomendable para los hombres orinar sentado porque hace que se relajen más los músculos, entonces que la vejiga no descienda, que no hayan como cambios anatómicamente, pero en cuanto al cáncer de próstata, realmente orinar sentado no cambiaría los factores de riesgo. Los únicos factores de riesgo modificables son obesidad, la dieta, el tabaco, el alcohol, pero pues realmente ni la raza, ni la edad, ni los factores genéticos pueden modificarse. Dice, no es doloroso, ellos usan vaselinita. Sí. Sí, también José pregunta que si la inflamación prostática después de las relaciones puede ser signo de alarma de un futuro desarrollo canceroso. La inflamación prostática, yo no veo la pregunta. Ya, la inflamación prostática después de la relación. Específicamente la inflamación prostática, no sé, no entiendo un poco a qué te refieres. Debe ser a la prostatitis, ¿no será? En algún momento, síntomas, la prostatitis, sí, me supongo que es la pregunta de José Tobar, yo creo, ¿cierto? Contesta la que debe ser relacionada por esa. Sí, ahí puso sí, correcto, prostatitis. Bueno, pues la prostatitis es una inflamación de la próstata, pues no está, digamos que relacionada con el cáncer de próstata, no. Recordemos que hay, sí, lo que decía el doctor Osa,
levantarse a orinar en las noches no siempre es síntoma de cáncer de próstata. O sea, digamos que estas cosas no necesariamente siempre van a ser indicativos de cáncer de próstata. Entonces, la prostatitis no es cáncer de próstata, es inflamación, pues tiene su tratamiento y pues realmente no sería un signo de alarma de un futuro desarrollo canceroso, no. Lo que pasa es que a veces nosotros como que nos alarmamos o nos asustamos por lo que oímos, por lo que encontramos en internet, pero yo creo que pues lo más importante ahorita para todos los hombres que me estén escuchando es realizar el tamizaje, porque no sabemos qué podemos prevenir con un simple tamizaje. Realmente un tacto es simple al lado de una posible manifestación futura grave de la enfermedad. Un tacto no va a hacer nada, o sea, eso dura un minuto, eso no dura nada. Un ejemplo anecdótico. En el hospital militar quedaba antes hematología en el mismo piso, ya cambió, pero éramos los patólogos y los hematólogos. Y el jefe de hematología tuvo necesidad de una biopsia de próstata. Y nos ha llegado con el antígeno prostático por las nubes. Indudablemente, como era colega, era indudable que todos teníamos que ver la biopsia recomendada por él. Y ríanse, la prostatitis puede elevar el PSA altísimo. Y por ahí está andando y coleando el doctor sin ningún problema. También porque mucha gente cree que la prostatitis eleva la prostatitis, pero mucho cuidado. No siempre un PSA elevado indica cáncer. Mucho cuidado, que tú también ya lo dijiste, Están las indicaciones de PSA, pero en cuanto al cáncer, ¿sí? Es que ahí quería, digamos que relacionar, es que pues estaban haciendo biopsias por PSAs elevados antes porque se creía que era, como les decía, el PSA es órgano específico, más no cáncer específico. Entonces las biopsias las estaban haciendo pues creyendo que siempre el PSA elevado era sinónimo de cáncer, pero esto no es así. Por eso siempre, si ante una sospecha de otro tipo de enfermedad, pues hay que realizar estudios adicionales inicialmente. Y pues muchas veces esas biopsias salen negativas, obviamente, y ya pues se maneja la enfermedad de base, por ejemplo la prostatitis, y el antígeno empieza a disminuir. O también hay falsos antígenos elevados, entonces es por eso que es necesario esperar 6 meses para volver a tomar la biopsia. Entonces, pues como recomendaciones para los colegas médicos o futuros colegas médicos, recomendarle a los pacientes cada 5 años, mayores de 50 años, el tamizaje de oportunidad, y a los pacientes con síntomas que no se sospeche algo diferente, iniciar de una vez pues la toma del antígeno prostático y la toma del tacto rectal en esa misma consulta. Y pues debemos hacer que los pacientes no piensen que el tacto rectal es terrible, pues como decía el doctor, suele creerse, de hecho si uno molesta o molesta a los compañeros, pero realmente no, pues dura muy poco tiempo, y la prevención o lo que nos puede hacer este tacto ayudando a ver, no sé, poder palpar por ejemplo, un tumor y poder ver que el estadio es súper suave, por decirlo de alguna manera, que se puede manejar muy fácil el cáncer y no encontrarlo en un momento avanzado donde ya hay síntomas, donde ya orinan con sangre o donde no pueden orinar, pues pienso que aguantar el tacto 1 minuto, que no es doloroso, que no los va a hacer sangrar, que no van a hacer que se les suba el antígeno, nada de esto, todos esos son mitos. Entonces, pues la invitación es a cumplir pues el tamizaje adecuadamente, los colegas que lo indiquen y los pacientes que lo acepten, porque pues obviamente uno tampoco puede obligar a un paciente, pero yo creo que esto es un mito que poco a poco podemos ir pues como quitando, que el tacto rectal no duele, no sangran, no quedan pues que no puedan caminar, pues todo eso es pequeño. El dedo es pequeño, además. Entonces no hay ningún problema. Mira, te quiero dejar un mensaje, me imagino que ya estás como terminando o vas a contarnos otras situaciones. No, ya. Porque si vas a contarnos otras situaciones, los ejemplos están clarísimos y buenísimos además. Pero tú lo has dicho, esta charla, el mejor mensaje que has dado es ese, para todos los médicos que están escuchándola, para los estudiantes que lo están escuchando y para toda la gente que no es médica y que es hombre.
Lo mejor que has dicho. Mayor de 50 años que vaya a consulta para los médicos, motivarlo a hacerse el examen de próstata. Ríense la cantidad de personas que han disminuido en el mundo por este bendito examen de próstata, ya sea el tacto y ya sea el PSA. De verdad se ha reducido. A mí me tocó como médico, además de patólogo, dar muchos diagnósticos de cáncer de próstata, con metástasis ya avanzadísimos. Y si esto se detecta a tiempo, indudablemente vamos a tener un diagnóstico oportuno, con calidad de vida oportuna, en este momento con ese marcador tan útil que es. Entonces, todos, por favor, y si los médicos que yo veo acá alumnos míos, veo a Gualdrón, bueno, veo algunos que entraron también a tu charla, bueno, ellos ya son médicos, pero yo fui profesor de ellos, y es ir siempre con la mentalidad, inclusive a sus papás. Los millones de en mi clase, que no es de próstata, sino de otro sistema, vayan a su papá e insístanles. Miren, ¿saben dónde he conseguido yo gente que está tranquila con la próstata porque se ha hecho el PSA? En los taxistas. ¿No? Le dicen a uno, no, yo no sufro de nada. Y yo le veo la edad y le dije, ¿de nada? Y se ha examinado la próstata. Ah, sí, ahí me hicieron un examen de sangre y yo, no te... Ay, Dios mío, me toca afortunadamente hacer carreta hasta mi casa para poderlo convencer para que se haga el bendito examen. Mi urólogo, el que me operó, formado en el Hospital Militar y especializado en el Anderson. ¿Saben? El Anderson es la catedral en el mundo de cáncer, en Houston. Y me decía, doctor Osa, PSA, el cáncer de próstata puede resultar con PSA normal, con PSA elevado o con cualquier PSA. Y ese fue el mejor ejemplo que he tenido yo. El PSA es un marcador, y bien lo has dicho tú, específico para lo que es, ¿no? Como órgano específico. Pero como marcador, no es esencialmente. Me han dado otro ejemplo, que no suene, bueno, no suena mal, no suena vulgar ni coloquial. Es mejor que la ecografía y la sonografía el tacto de un urólogo experto. Cierro la reunión, no molesto más. Me encantó, te felicito. Y si hay situaciones, por favor, qué bueno. Sí. Bueno, y pues para finalizar, pues realmente esta no es, del tema que estamos hablando. Pues quería mostrarles esta frase de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto con el fin de hacer invitación para pues, ayudarle a todas las personas que están en estos momentos damnificados o que están sufriendo también por el coronavirus. Pues creo que actualmente están pasando muchas cosas difíciles en nuestro país o en el mundo, pero pues no necesariamente hay que contar con dinero para ayudar, simplemente preguntando cómo están, si necesitan algo, o aquellos que pueden ayudar con mercados, con donar agua, pues hay muchas cosas que están pasando y nosotros podemos ayudar. Entonces, para finalizar, la invitación es que todos de alguna manera traten de buscar la manera de ayudar a las personas que nos están, pues quizás la mayoría de nosotros no necesitamos ayuda en estos momentos, pero hay mucha gente que sí, y pues podemos de alguna manera dar un granito pequeñito de arena. Entonces, esa es la invitación. Espero que todos en las familias, en sus casas estén muy bien, que sigan bien, juiciosos, en cuarentena. Todavía la pandemia está claramente, pero pues espero que todas las familias y los demás integrantes de sus hogares estén muy bien. Y muchas gracias a todos. Doctora Soli, muchas gracias. Doctora. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su participación. Realmente desde el consultorio de atención primaria y también el grupo de voluntariado, pues así como la ha transmitido Zuli, es poder ayudar. La información contribuye a que nosotros podamos tomar mejores decisiones y por eso tal vez un enfoque general, un enfoque global y un enfoque abierto para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, no solamente aquellos que son expertos en temas de medicina, sino para todos los demás que también tenemos que velar por nuestra salud y por prevenir
y por promover aspectos de salud. Muchas gracias a todos por su participación. A la doctora Zully, muchísimas gracias por estar apoyando, como siempre, al grupo de voluntariado de su facultad, de su casa. Muchas gracias, doctora Zully, y muchas gracias al doctor Osa, que siempre está apoyándonos también desde todas las iniciativas. Muchas gracias, doctora, por la invitación. El doctor Osa también. No, con mucho gusto. Yo sabía que la intervención mía iba a ser de ejemplitos y anecdótica. Lo que pasa es que me hizo hablar fue el Alden. El Alden fue el que me hizo hablar, nadie más. Muchísimas gracias a todos y esperamos podernos encontrar, leernos en otras ocasiones. Muchas gracias por participar. Buena noche para todos. Igualmente, chao. Adiós. Chao. Gracias a todos. Bueno. Doctor Osa, pláceme en saludarlo otra vez. Lo mismo, señor. Nos vamos a ver el miércoles entrante, ¿no? Dios mediante. Ahí bueno. seguimos aportando algo. No se le olvide, la actitud. Perfectamente, claro, la actitud. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche, que estén bien. Chao, adiós. Gracias. Muy amable, Zully. Chao.